Armando González. Queridos hermanos, pasa a vosotros. Tomen su lugar, por favor, mis hermanos. Todavía trajimos algunos cuadernos más porque quizás algunos de ustedes no tengan aún su cuaderno de escuela sabática. Con mi hermano David Zamorano van a poder acercarse y pedir si a alguien le falta todavía su cuaderno de escuela sabática. ¿Sí? Tiene como 3 semanas que se entregaron. Sí. Bueno, mis hermanos, voy a darles unos segundos para que puedan abrir sus escrituras, abrir sus cuadernos también. Y mientras lo hacen, hermanos, también los invito. Trajimos 120 cuadernos, ya tiene como 3 semanas, y fue una semana en las que lo entregamos. A la siguiente semana volvimos a ofrecerlos. Y todavía faltaban algunos de ustedes. Entonces, si de los que trajimos, si mi hermano David tiene ahorita, todavía alguien más falta, por favor, con confianza, díganle a mi hermano David, él me indica a mí y solicito a los que hagan falta. No se preocupen por eso, hermanos, todavía hay cuadernos, para que podamos todos estudiar. Bien, creo que ya los que tenemos cuaderno ya estamos en la lección. Vamos a abrir primeramente, como es inicio de trimestre, vamos a ver el índice, mis hermanos. Ustedes se dan cuenta desde que ven la portada que la intención de este trimestre es encontrar acciones que edifican. Acciones que edifican. Ahora vamos a leer el prólogo y dice de esta manera: Amados hermanos en la fe del Hijo de Dios, paz a vosotros. En este cuaderno de estudios bíblicos abordaremos algunos temas sobre la importancia de las acciones que nos edifican, estudios tomados de la literatura de los años 60. Deseamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos amoneste en los estudios de cada uno de estos temas, con el fin de que reflexionemos y hagamos nuestros los consejos vertidos en estos temas, a fin de lograr que estas acciones nos edifiquen y nos santifiquen, para que nuestro proceder en nuestra vida diaria mostremos que caminamos junto a nuestro Dios, y que estamos crucificados al mundo y su Hijo Jesucristo vive en nosotros. Para lo que ahora vivimos en la carne, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, mantengamos firme nuestra fidelidad para con Dios, guardando y obedeciendo lo que Él nos ha mandado, siendo fieles a la sana doctrina, sirviendo con diligencia a nuestro Dios, mostrando compromiso y responsabilidad en nuestro hogar, en el lugar donde trabajamos y sobre todo en la casa de oración. Y que en los momentos difíciles la oración y la perseverancia sea el medio para pedir ayuda a nuestro Dios, confiando que Él nos sostendrá y en nuestra fidelidad nunca voltemos hacia atrás. Por el contrario, pues siempre tenemos nuestra vista fija en el autor y consumador de nuestra fe, quien es Cristo, nuestro bendito Salvador. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3, versículos 2 al 15. Atentamente, Administración General, Departamento de Literatura. Bien, mis hermanos, pues como nos damos cuenta, encontramos en el prólogo 2 ideas principales, que una es que todo el trimestre podamos rescatar acciones que nos permitan edificarnos. Pero ¿qué significa edificarnos? Eso es lo primero que tenemos que comprender, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos un concepto de la palabra de nuestro Dios. Hermano Prócoro, todos conocemos la palabra de Dios, pero a veces el conocerla no es suficiente. Y no me refiero todavía a los hechos, sino a cómo la entendemos. Podemos ver un versículo y tener 2 opiniones distintas. Pero siempre que tengamos en nuestra mente la palabra de nuestro Dios, ¿cuál debe de ser nuestro propósito? El propósito debe ser edificarnos.
Siempre que pensamos en la palabra de nuestro Dios, debemos de pensar en edificar, no en destruir, no en lastimar, no en ofender. Esas acciones, lastimar, destruir, ofender, ridiculizar, no son acciones que edifiquen. Entonces vamos a comenzar por eso, por decir, la palabra de nuestro Dios está hecha para edificarnos. Hay muchos testimonios en la Escritura que nos muestran a nosotros como si fuésemos un templo, como si fuésemos, ¿qué más, hermanos? El tabernáculo, ¿qué más? Una iglesia, una morada, una casa, un edificio que se va construyendo, del cual todos somos participantes. Incluso aquellos que evangelizan para que entre gente a la iglesia son considerados edificadores. Y los edificadores tienen que mirar cómo trabajan su obra para que cuando pongan algo en el edificio quede firme y se pueda edificar sobre lo que ellos han puesto. Es decir, cuando metemos a alguien a la iglesia, tenemos que mirar de qué manera lo hacemos para que sea parte de ese edificio y después sobre él venga otro más y vayamos construyendo ese templo para nuestro Dios. Estoy usando una analogía para que recordemos, mis hermanos, que la palabra de nuestro Dios trata de edificar, de construir. Es el sentido positivo todo el tiempo. Lo que es contrario a eso, evidentemente, no es de nuestro Dios. Entonces, si comenzamos por eso, decimos, el objetivo de este trimestre es aprender acciones que edifiquen, que nos permitan que podamos ser mejores como individuos y como congregación de nuestro Dios, que podamos ser mejores todos. Después de eso, viene la última recomendación con el versículo de la carta a los Hebreos en el capítulo 3, porque dice, esto que te estoy diciendo, mira que lo hagas entre tanto que se dice hoy, porque aunque hemos escuchado tantas veces la frase y le hemos dicho, no sabemos si mañana vamos a estar aquí, aunque ya lo sepamos, hermanos, a veces no lo estamos valorando. Ya lo sabemos, pero no lo tenemos realmente en la mente cuando hacemos las cosas. Siempre estamos pensando que va a haber un mañana. Y si hoy no se pudo, el próximo sábado. Y si no se puede el próximo sábado, el próximo mes. Y si no, el próximo año. Y si no, cuando me nombren en otra jerarquía, en el caso de los obreros, ¿no? En el caso de ustedes, si no, pues para cuando ya haya logrado esto. No. Hay cosas que no pueden esperar. Nuestra transformación en mejores personas, nuestra edificación, nuestra construcción es cada hoy. Cada hoy. Porque cada hoy que yo no me construyo, estoy perdiendo tiempo. Y cuando llegue mañana y ya no esté, entonces ni siquiera habrá espacio para lamentar. Dice el libro de Apocalipsis que bienaventurados aquellos que murieron en el Señor, porque sus obras siguen con ellos. Los que murieron en el Señor son bienaventurados porque las obras que hicieron fueron en el Señor. Ellos construyeron, y podemos decir muchos nombres. Actualmente hemos acompañado a familiares de hermanos que trabajaron en la obra de muchas maneras posibles. Y nos da mucho gusto que cuando se fueron, dejaron una obra en la iglesia. Trabajaron por otras personas, por otras almas. Y decimos, bienaventurados todos ellos porque sus obras los están acompañando para el día del juicio. Pero ¿qué decimos de todos los demás? De los que no pudieron construir, de los que estuvieron, pero no para edificar, sino para lastimar, destruir, separar, dividir, ridiculizar, humillar. ¿Qué podemos decir de esas personas? No para juicio, sino para nuestra propia enseñanza. Cuando yo me vaya, ¿qué va a quedar de mí? ¿Qué me va a acompañar en el juicio, hermanos? ¿Qué clase de obras? ¿Me van a llamar en los cielos bienaventurado? ¿O van a decir, llegó el hombre del mañana? Pero sin obras porque estaba esperando el momento, estaba esperando la situación correcta para poder hacer. Entonces, mis hermanos, decimos de esas dos cosas. Vamos a edificar. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a edificar? Hoy, este es el momento. Y eso es.
Todo el trimestre se va a dedicar a encontrar acciones que nos permitan edificar. Edificar, por supuesto que comenzaremos de nosotros mismos, siempre. ¿Cómo voy a poder ayudar a otro si yo estoy en un problema? ¿Verdad? Dice la Escritura, para que liberes de la prisión a aquellos que están esclavizados por Satanás. Pero si yo estuviera dentro de la prisión, ¿cómo podría sacar a otro? Tendría que primero buscar mi libertad. Y por eso, precisamente la lección de esta mañana se trata de eso. ¿Qué cosa podemos hacer para que podamos ser libres nosotros de esas prisiones en las que podemos encontrarnos? Y entonces podamos, hermano Richard, buscar ayudar a otros. No queremos quedarnos solos con la libertad. Qué mezquindad, ¿no, hermanos? Que tengamos el regalo precioso de la libertad que nos da nuestro Dios, que es una libertad espiritual, y que nos la queremos para nosotros. Es una libertad espiritual, porque en otros sentidos podemos ser siervos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ¿en qué condición murió? Era preso. Él estuvo preso muchos años en Roma y decía, soy prisionero en Cristo. Por predicar el evangelio estoy prisionero. Pero ¿hasta qué punto estaba prisionero y hasta qué punto estaba libre? Físicamente, ¿manda hermano Ángeles? Solo estaba preso su cuerpo, nada más. Pero su espíritu, su alma, estaban completamente libres. Él estaba liberado. Eso es lo que buscamos nosotros, mis hermanos. Una verdadera liberación. Una liberación del pecado, una liberación también de la culpa, una liberación de las concupiscencias, que podamos sentirnos completamente libres. Y entonces ayudar a otros para que también sean libres con nosotros. Ahorita vamos a ver qué necesitamos para lograr eso. Y está en la lección de esta mañana. Vamos a pasar entonces a la lección. Y la primera lección, hoy es 11 de enero, mis hermanos. ¿Sí? 11 de enero. Entonces, la lección es, ¿verdad? ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios? ¿Cómo sabremos, hermano Richard? Parece fácil, ¿no? Parece fácil, pero no lo es tanto. Es uno de esos temas complicados donde no es fácil ni difícil, sino depende de cada persona. Depende de cada uno de nosotros. Conocer la voluntad de nuestro Dios. Lo primero que tenemos que decir es que nuestro Dios quiere que la conozcamos. Y entonces ya llevamos una ventaja, hermano Manuel, porque Dios quiere que sepamos cuál es su voluntad. Si Él no quisiera, estaríamos en un problema serio. En la época de Jesús había fariseos que sabían mucho. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Doctores de la ley. ¿Qué significa doctor? Sus estudios eran tantos que eran unas eminencias y estaban muy bien, conocían la ley de Dios mucho mejor que cualquiera en el pueblo. Sabían mucho. Pero ¿qué problema había entre los fariseos y los doctores de la ley y los escribas y los príncipes de los sacerdotes? El problema no era que conocieran. Ese no era un problema para ellos, ellos sabían mucho. Entonces, ¿cuál era el problema para ellos? Que no lo ponían en práctica. Y entonces, ¿qué sucedió? Que nuestro Dios dijo, ¿sabes qué? A estos puse con dones para que conocieran y supieran y enseñaran a mi pueblo. Pero como no lo quisieron hacer, no quisieron tomar su lugar y enseñar a los demás para que todo el pueblo se edificara como una casa donde yo pudiera habitar, entonces ya no los quiero yo a ellos. ¿Así pasó? Y por esa razón, cuando manda al Hijo, viene el Hijo y empieza a hablar por parábolas. Y decían los discípulos, oye, Señor, es que nos cuesta un poco de trabajo entender las parábolas. Y les dijo él, mira, tiene una función las parábolas. La función de las parábolas es que hay un sector en el pueblo que sabe mucho pero no hace y que el Padre ya no quiere tener consigo. Entonces es para que ellos, viendo, no vean y oyendo, no oigan y entonces ya no se puedan convertir y entonces Dios ya no los vaya a sanar. ¿Se imaginan, hermanos, qué situación tan difícil? Que es cuando nuestro Dios dice, yo ya no quiero que esta persona conozca mi voluntad. Por supuesto que ninguno de nosotros quiere caer en esa situación. Todos queremos lo contrario. Todos queremos decirle al Padre que queremos entender su voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser nuestra diferencia?
con esos fariseos, escribas y príncipes de los sacerdotes que vivieron en la época de Jesús y que Dios ya no quería que se convirtieran. ¿Cuál debe ser la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cómo? Exactamente. Es más sencillo de lo que parece, hermanos, que nosotros sí hagamos lo que aprendemos, que hagamos su voluntad. Eso es la clave, es la diferencia. Si los fariseos hubieran hecho lo que sabían, hermanos, otra cosa sería el mundo, no nada más sus personas. Si Israel en la época de Jesús hubiese tenido maestros que enseñaran y que hicieran, que les hubieran podido decir, mira, te enseño cómo es, pero no nada más te lo digo, sino mira cómo lo hago también yo. Otra cosa hubiese sido. Pero lamentablemente esa fue la historia. Ahora, ¿para qué nos sirve toda esa historia? Para nuestro propio crecimiento, nuestra propia enseñanza, por supuesto. Así lo dice el versículo, ¿verdad? Para nuestra enseñanza. ¿Qué me va a diferenciar de eso? Que yo sí haga. Que yo sí haga lo que aprendo. Sea poco, sea mucho, todos tenemos una capacidad diferente de comprender, hermanos. Y por supuesto, dice el Evangelio de Lucas también, que al que más se le dio, ¿qué creen que va a pasar? ¿Pero quién le va a exigir? ¿La iglesia? ¿Los obreros? ¿El hermano Rubén? El que le dio. Al que más se le dio, más se le va a exigir. Y el que le diera un poquito, nuestro Dios lo va a comprender. Por esa razón decimos, ¿qué más? ¿Quién da más? Aquel que puede conocer muchas cosas, pero hace una parte nada más, lo indispensable. O había hermanos que dicen, pues hermano, yo es que no me sé el texto, no me lo puedo grabar. Yo sé que están ahí en la Biblia los pasajes que dicen que hay que estar el sábado, pero el hermano está el sábado. A ver, hermano, ¿por qué guardamos las cabañas? Ay, hermano, pues es porque Dios lo está pidiendo. No, pero denos el pasaje. Pues, hermano, no se me pegan los pasajes. Ni siquiera sé leer. Hermanos en la sierra que no saben leer, pero es la fiesta y aunque su dinero sea bien poquito, están ahí con algo, con lo que Dios les bendijo. Así sea en dinero poco, ahí están con toda su fe. Y decimos, ¿quién va adelante? Pues el que hace lo que sabe. Esa es nuestra tarea para todo este trimestre, que sí aprendamos más, porque si no sé cómo voy a hacer. Tenemos que aprender más, pero todo lo que aprendamos tenemos que también hacerlo, ponerlo por obra. Decía el Señor Jesucristo, porque mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Esa debe ser nuestra mentalidad. Bien, objetivo, reconocer que tenemos una gran responsabilidad de obediencia hacia nuestro Creador por conocer su voluntad. Empezamos bien con el objetivo, mis hermanos. Tenemos que reconocer que tenemos una gran responsabilidad de obediencia hacia nuestro Creador por conocer su voluntad. Entonces, si quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que obedecer. Es un requisito indispensable. Si yo no obedezco, no voy a poder conocer la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? ¿Y cómo lo sabemos? Porque estudiamos, profundizamos, analizamos, meditamos, investigamos la Puede ser, claro que sí. Pero ¿qué pasa si yo profundizo, estudio y leo y no hago? Exacto. Pero hay un proceso, hermanos. Exacto. Pero quiero que comprendan el proceso porque esto no viene nada más de un bonito deseo de hacer lo que Dios quiere. Está explicado en la Escritura y lo vimos la semana pasada. Leímos en el libro de los Hechos que Dios da el Espíritu Santo solamente a los que obedecen. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Porque el Señor Jesucristo decía, ya me tengo que ir para que venga el Espíritu. ¿Cuál es la función del Espíritu? Guiarnos, enseñarnos, recordarnos las cosas que están escritas para nosotros, revelarnos los secretos de Dios. Entonces, ¿para qué quiero el Espíritu de Dios? Pues para todo eso, para conocer la voluntad de Dios, pero no la voy a tener si no obedezco. Por eso el objetivo dice claramente, hay que reconocer que tenemos una gran responsabilidad ¿de qué? De obediencia hacia nuestro Creador para que entonces podamos conocer la voluntad. Es la diferencia, mis hermanos, tanto teólogo en el mundo que sabe tanto y no puede hacer. ¿Por qué? Porque no obedece. Y como no obedece, nunca va a comprender la voluntad de Dios. Por más que se sepa todos los pasajes. Si no hace,
no podrá comprender. Nuestro objetivo es comprender, conocer, comprender y hacer. Conocer, comprender y hacer. No hay que decir que no hay que conocer tampoco. Necesitamos estudiar, definitivamente, mucho estudiar. Bien, lectura bíblica, Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 12. Vamos a pedir que lea a alguien en voz alta. ¿Mande? La primera hermana Eli Betancourt, que lea por favor en voz alta la lectura bíblica. Pablo, apóstol de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea la gloria por siglos de siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Eli. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo se dirige a los Gálatas y le dice a la iglesia que está en Galacia de una situación que está sucediendo en ese lugar y que a él le preocupa. Y él les dice, ustedes han sido instruidos ya en el evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermanos? Las buenas noticias, ¿verdad? De salvación. Llega Jesús a decirle al pueblo, miren, aunque los fariseos digan que un pecador ya está perdido, el Padre piensa diferente. ¿Están de acuerdo conmigo, mis hermanos, que más o menos algo así dijo el Señor Jesucristo? ¿O no? Aunque sus enseñadores digan que ustedes son pecadores y que no merecen estar en una sinagoga estudiando la palabra, que no merecen tomar un rollo de la Escritura y leerlo y comprender, porque ya pecaron y se alejaron de Dios, el Padre está pensando una cosa muy diferente. El Padre está pensando, yo no quiero que ninguno perezca. Oye, Señor, pero son pecadores. Mira, esta es una ramera, este es un ratero, aquel es un publicano que toma nuestro dinero para dárselo a los romanos. No decía el fariseo que oraba, gracias te doy porque no soy como este publicano. ¿Y qué estaba pensando el Señor en los cielos? Oye, tú que eres fariseo y que conoces la ley, lo que estoy esperando de ti es que veas a ese publicano como un alma que necesita una guía para acercarse a mí. Y dice que entonces al publicano, que era un pecador, estaba triste y dice que se hería el pecho reconociendo que era deficiente delante de Dios, que no encontraba la manera de cambiar su vida, no encontraba la voluntad de Dios para hacerla él, necesitaba esa guía. Y le pregunta al Señor Jesucristo, ¿quién creen que descendió justificado? Es el publicano. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús viene a decirnos que las cosas no eran como pensaba la élite de la época en la que Él vivió, sino que el Padre quería que los pecadores se acercaran, se volvieran a nuestro Dios.
Eso es básicamente la cuestión del Evangelio, que se puedan retornar a nuestro Dios. Entonces, ese es el Evangelio. Y el apóstol Pablo compartió ese Evangelio no solamente con los judíos, sino que el apóstol Pablo dijo, por cuanto los judíos se consideraron indignos de recibir el Evangelio, me voy ahora con los gentiles. Y por cuanto he sido escogido por el Señor Jesucristo, que fue quien me enseñó directamente a mí el Evangelio, para ser ministro de los gentiles, mi ministerio honro. Y él sacó a muchos gentiles que eran más pecadores que los judíos pecadores, porque eran idólatras, se inclinaban delante de ídolos de piedra, participaban de carnes inmundas, no observaban el reposo de nuestro Dios, ni siquiera lo conocían, comían sangre y las cosas que nos podamos imaginar, homosexualidad, muchas condiciones, muchas situaciones incorrectas delante de nuestro Dios, las practicaban esos gentiles. Y el apóstol Pablo, que comprendió el Evangelio, que entendió que lo que el Padre quería era que todo pecador pueda conocer su palabra para cambiar a una vida mejor y después tener la vida eterna, el apóstol Pablo se dedicó a eso. Y enseñó a los Gálatas a hacer eso, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero cuando él enseñó a los Gálatas a cumplir con eso, resulta que la iglesia de Galacia tenía una combinación de congregantes. Había unos que eran judíos convertidos al cristianismo, al camino de Jesús. Esos judíos estaban circuncidados y entonces por la circuncisión estaban obligados a sacrificar en el templo y a otros muchos rituales de la ley que dejó nuestro Dios a través de Moisés. Y los gentiles que estaban ahí, ellos ya no requerían la circuncisión física, porque ya tenían el bautismo para acercarse a Dios. Con el bautismo circuncidaban su corazón y formaban parte del pueblo de Dios. Y lo habían comprendido bien cuando Pablo se los explicó. Pero cuando Pablo los deja y está nada más en la convivencia continua, los judíos y los cristianos convertidos, los judíos decían, es que yo creo que estos se deben de circuncidar. ¿Qué pasa con Éxodo capítulo 12? No que hubiera número en esa época, pero estoy haciendo una simulación de cómo pudo haber sucedido. Dice el libro de Éxodo que para ser del pueblo tienen que circuncidarse, si no, no pueden participar de nada de lo que participamos nosotros. Y le decían a los gentiles, te tienes que circuncidar. Y los gentiles decían, pero es que el hermano Pablo nos dijo que ya no es necesario, ya nos bautizamos, mira, estamos bautizados, ya el corazón está bien. No, te tienes que circuncidar. Y entonces cuando los judíos de Galacia le decían a los gentiles de Galacia, sí creen en Jesús, creen en Dios, guarda esto otro, pero circuncídate, cuando regresan la circuncisión física a donde ya no pertenecía, entonces sin intención alguna, sino solamente por un celo equivocado, por una malinterpretación de la voluntad de Dios, lo que acaban haciendo es creando un nuevo evangelio. El evangelio ya estaba, lo dio Jesús y Pablo lo enseña, pero cuando ellos dicen la circuncisión que tuvo su función, la volvemos a meter a las enseñanzas que hay ahora, generan un nuevo evangelio. Y dice Pablo, no es que haya otro, sino es el mismo, pero tiene enseñanzas que no van allí, que ya no se deben de dar. Y entonces le dice a los Gálatas, lo que yo no puedo creer es que si ustedes ya conocían el evangelio como debe de ser, el que Jesús me enseñó a mí y a los apóstoles, se hayan pasado a esta otra versión del evangelio y se estén circuncidando. No puede ser. ¿Cuál fue el problema entonces? Que no habían comprendido bien la voluntad de Dios. Ni los unos ni los otros. Los judíos porque estaban obligando a los gentiles a circuncidarse y los gentiles porque aceptaron circuncidarse. Entonces, ¿cuál fue el problema en Galacia? Que a pesar de que sabían cuál era la voluntad de Dios, no la estaban comprendiendo y hacían cosas que pensaban ellos que eran mejor. Pues Pablo dice que no, pero yo digo que sí. No estas situaciones llevaron a un concilio, llevaron a un concilio que decían, oigan, ¿qué hacemos? Que los gentiles sí o que los gentiles no. La voluntad de Dios es que los gentiles no se circunciden en la carne. Ya.
Pero la pregunta es entonces, ¿fue sencillo encontrar la voluntad de nuestro Dios? ¿O hay un camino que seguir? Hay un camino que seguir. ¿Cuál fue la clave en ese camino? Porque imagínense esto, hermanos. Son dos grupos, dos sectores en la iglesia. Uno que dice, hay que circuncidar, y aquí están los pasajes bíblicos. No crean que se presentaron nada más con sus ideas y ya. Llevaron los pasajes y dijeron, se tienen que circuncidar. Y otro grupo que decía, no se deben de circuncidar porque ya no es necesario. Y con las palabras de Jesús y con las palabras de Pablo, con lo que ustedes se imaginen que pudieran haber argumentado, los dos grupos. ¿Qué hizo falta para que en un concilio pudieran tomar la decisión correcta de no circuncidar a los gentiles? ¿Qué hizo falta? Hay un elemento, y ya lo dijimos al principio de la escuela sabática. ¿Qué elemento hizo falta para poder encontrar qué es lo que realmente quería Dios? Porque había dos opiniones y ambos grupos eran miembros de la iglesia. ¿Qué hizo falta para poder comprender la correcta voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo se presenta después del concilio y dice, hermanos, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que los gentiles comiencen guardando estas cosas. Es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo pudieron tener? Solamente porque obedecían a nuestro Dios. Esa fue la clave. Podrá haber habido alguien ahí desordenado que no obedecía y que se quedó, pues eso dicen ellos, pero yo creo que están mal y deben de circuncidarse todos. ¿Podría haber alguien así? Por supuesto que sí. Los que predicaban a Cristo por dinero, los que lo predicaban por vanagloria, los que lo predicaban por envidia, todos esos no tenían el Espíritu y entonces pues tenían dificultades para comprender la correcta voluntad de nuestro Dios. Por eso comenzamos no la escuela, sino el trimestre diciendo que para poder comprender la voluntad de nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer es, con lo que yo ya conozco, debo obedecer, para que el Espíritu esté conmigo y entonces me guíe en un camino que es de toda mi vida. Eso es con lo que comenzamos, mis hermanos, este trimestre. Y bueno, por supuesto, es el comienzo de esta escuela sabática, porque hablamos de conocer la voluntad de nuestro Dios. Versículo para memorizar, Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 17, así que quienes tuvieron su cuaderno a tiempo, que son pues la mayoría, y que lo aprendieron, por favor, de adelante para atrás. Conocerá de la doctrina si es de Dios o hablo de yo mismo. Es Juan 7:17. Amén. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. El que quisiera hacer su voluntad conocerá la doctrina, viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. San Juan 7:17. Amén. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si hablo de mí mismo. Juan 17:7. Amén. Conocerá respecto a la enseñanza y es Dios, no se habla de mí mismo. Juan capítulo 7, versículo 7. Amén. Amén. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. El que quisiera hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. ¿Quién dice eso? La parte de por favor. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. Amén. El que quisiera hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios o si hablo yo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o hablo de mí mismo. Juan 7:7. Amén. Amén. El que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. El que quisiera hacer su voluntad conocerá si la doctrina viene de Dios
o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. El que quisiera con su voluntad conocerá de la doctrina y viene de Dios. Y yo hablo de sí mismo. Juan 7:17. Amén. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. El que quisiere hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. Amén. Lo que quisiera hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios o algo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. Y quisiera hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. Amén. Muy bien. En la parte de los hermanos de por favor. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. Amén. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Juan 7:17. Amén. Amén. Bien, hermanos, todos se lo agradecen. Yo te doy gracias grandemente por este texto de la palabra. Y mis hermanos, que ustedes se dan cuenta, el Señor Jesucristo está diciendo que lo primero que se requiere para poder conocer la voluntad, si es de nuestro Dios o no, es tener ese deseo de saberlo. El realmente tener esa apertura de decir, quiero saber lo que Dios busca en mí. Suena muy fácil y suena muy lógico, pero no lo es tanto en la vida real, hermanos. El libro de los Proverbios está lleno de pasajes que dicen, no seas sabio. ¿Por qué creen que lo dice? Es mucho más común de lo que nos parece. Y nos pasa casi a todos, o tal vez a todos en algún momento, que decimos, no, es que yo digo que así se debe de comprender esta situación. Y es normal porque Dios nos dio una inteligencia para poder determinar el conocimiento, asimilarlo, comprenderlo y entenderlo y hasta compartirlo. Es lógico que yo piense que mi idea está bien. El problema es que a veces no tenemos la humildad para poner a prueba nuestra opinión. Decimos, yo tengo esta opinión y esa es la correcta. Y entonces, a veces sucede que una vez que yo ya tengo mi opinión y que por ser mi opinión creo que es correcta, a veces lo que hacemos es buscar la manera de sustentarla. O sea, ya tengo yo mi opinión de que esto es así, entonces empiezo yo a escudriñar, pero no tengo la intención de corroborar si mi opinión es correcta. Yo no estoy pensando en eso. Yo voy a escudriñar para encontrar los pasajes que dicen que yo estoy bien. Y ese es un mal muy común que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, de la congregación o del ministerio. Que decimos, yo tengo esta idea, ahora busco los pasajes y mis hermanos, ¿saben cuál es el problema? La Escritura es tan rica que puedo encontrar pasajes que sustenten mi idea equivocada. ¿Sí? Hay un hermano al que tengo muchísimo afecto que usaba una frase que ilustraba perfectamente esta situación. Ya el hermano falleció y se llevó sus obras con él, el hermano ministro Joel Linares. Él usaba una frase que él decía, no forcen el texto, no forcen el texto. Y es algo que a veces no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Tomamos un pasaje que no quiere decir eso, pero yo lo quiero entender así. Entonces digo, mira, aquí está mi pasaje y por eso yo te estoy diciendo que es así. Y aunque hay otros pasajes, 10 o 20, que digan otra cosa, pero yo tengo mis 2, 3 pasajes que me dan la razón. Y entonces yo digo que yo tengo razón. Dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión. Pero ¿cómo me quito eso? Dice el Señor Jesús, el que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios. Primero desea hacer lo que Dios quiere. Ponte en las manos de Él. Pídele que Él sea el que te muestre. No quieras tú establecer cómo hay que seguirlo. Busca encontrar lo que Él ha puesto para ti. Esa es una parte muy importante. Tener humildad.
Sin la humildad podemos saber demasiado y no alcanzar a comprender lo que Él quiere realmente. Y les digo, mis hermanos, ¿nos puede pasar a todos? Claro que nos puede pasar a todos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que poner a prueba. Y en ese sentido, pues, ya viene después otra serie de requisitos que tenemos que cumplir. Vamos a ver con la escuela sabática, pero lo primero que decimos es, tengamos humildad, apertura, disposición. Ya me acordé que quería decir. Muchas veces, para encontrar una verdad, lo que hacemos es tomar otras versiones de la Biblia. Y en español hay muchas versiones de la Biblia. Entonces voy y busco en la de las Américas. Y voy y busco en la Dios habla hoy. Y voy y busco en la Nueva Traducción Viviente. Y voy y busco en la Peshitta. Y voy buscando muchas formas de decir en español, de traducir el texto, hasta que encuentro las que me digan que yo estoy bien. Pero es parte de lo mismo, hermanos. Acuérdense lo que estamos diciendo. No se trata de ver que yo tengo razón, de sustentarlo, sino de determinar si verdaderamente lo que estoy diciendo está bien o no. Por eso generalmente la recomendación es que busquemos la traducción original. Yo sé que no leemos hebreo nosotros, eso es cierto, pero ya hay Biblias electrónicas que traen la referencia en hebreo y nos puede dar una mejor idea de lo que quiere decir la palabra o no. Y podemos compararla con otros pasajes para ver qué uso se le da a esa palabra. Pero no, la idea en sí es no andemos buscando los pasajes que nos den la razón. Eso me convierte en una persona que es sabia en su propia opinión. Y de esas personas la esperanza es muy poca, muy poca. Hay que buscar la sabiduría y la opinión de nuestro Dios. Ya vamos a ver la participación, hermano Jorge, por favor, y después leemos los párrafos. Gracias, paso a vosotros, hermanos. Hablando de esta parte, pues no debe ser así. Si es griego, debemos buscar ahí; si es hebreo, debemos buscar ahí. En este aspecto que mencionabas en relación al concilio, el texto de Hechos 15, 28, nada más voy a leer 28, 29, como dice en griego, dice: porque al Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga, salvo estas cosas necesarias. Y aquí aparece el verbo apejo. El verbo apejo está en presente de imperativo. Es una acción que se está llevando a cabo, que está mandándose a que se siga haciendo, y por eso la traducción es que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre y de cosas estranguladas y de fornicación. Entonces les está diciendo, síganlo haciendo, porque había esa problemática, pero ya la estaban haciendo, porque ya habían pasado desde que murió Jesucristo al concilio, había pasado alrededor de 18 años, por ahí así, sí, aproximadamente. Entonces ella les estaba diciendo, ¿qué hacían en ese entonces? Guardaban los mandamientos, y le estaba diciendo, síganlo haciendo. Está el verbo en presente de imperativo, que quiere decir síganlo haciendo. Sí. A diferencia si está en aoristo de imperativo, entonces es un empiezo. Comiencen a hacer estas cosas, pero el verbo está en presente de imperativo. Eso por un lado. Por otro lado, en relación con la sabiduría, dice el Proverbios, hay muchísimos textos, ahorita nada más voy a tocar como 6, más o menos. Dice Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Aquí hemos tocado últimamente escuelas que son de conocimiento y resulta que se empieza a hablar del amor. La vez pasada de la herida de la bestia, pues es la herida de la bestia lo que debemos hablar y no del amor. Y luego venían las 24 suertes, hubo una parte y segunda parte, igual se tenía que hablar de eso, no del amor. Y luego dicen otros hermanos, es que esto no nos sirve, y otros hermanos, es que esto no es lo importante, y otros, es que el acuerdo conciliar, si el acuerdo conciliar así fuese siempre, ¿y por qué constantemente están cambiando del mismo punto el acuerdo conciliar? Es porque obviamente hay mejoras, no es que el acuerdo conciliar y punto, y ya, no hay nada más, no, hay un, vamos creciendo en ese aspecto, vamos teniendo mejor conocimiento de las cosas.
Entonces, bueno, si era de conocimiento las escuelas pasadas, pues era de eso, no era del amor, de las buenas obras. Ahora, este cuaderno sí se presta para el amor, para las buenas acciones, las buenas obras, pero las escuelas pasadas no. Luego sigue diciendo el versículo, capítulo 8, versículo 10, dice: recibid mi enseñanza, dice Dios, y no plata y conocimiento antes que oro escogido. Está hablando del conocimiento, que es más que el oro escogido y que la plata, la enseñanza. Vamos a versículo 12. Yo la sabiduría habito con la discreción y hallo el conocimiento de los consejos. Y Proverbios 9:10 dice: el temor del Eterno es el principio de la sabiduría, y el conocimiento de los santos es la inteligencia. Si tenemos conocimiento, somos inteligentes, es lo que está diciendo. Si no, hay que quitar ese versículo, hay que rayarlo, cortarlo ahí, quitarlo, porque si no se considera eso, pues hay que quitarlo. Pero aquí claramente está diciendo el texto: y el conocimiento de los santos es inteligencia. Seguimos por Proverbios capítulo 14, versículo 8. La ciencia del cuerdo es entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Proverbios 18, 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca el conocimiento. El oído de los sabios busca el conocimiento, y no que diga esto no sirve o esto no es lo importante. No, cuando hablamos de la herida de la bestia, es la herida de la bestia y es importante porque viene en la profecía y es palabra de Dios, porque si no estamos blasfemando al decir esto no importa, esto no sirve. ¿Por qué? Porque si Dios puso que Emaús está a 60 estadios, Dios lo puso, es palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios. Para terminar, al menos de este momento, porque sí quiero volver a comentar esta parte, retomarla, dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: parte de la escritura es insuflada por Dios. No dice parte de la escritura, dice toda la escritura. ¿Para qué me pusieron de David, que en Hebrón gobernó 7 años y en Jerusalén 33 años y medio? ¿Para qué me lo puso eso Dios? Eso no sirve para nada. Dios lo puso, sirve todo eso, pero siempre se desechan esas cosas porque cada 8 días escucho que eso no sirve, eso no es importante. Dice toda escritura es insuflada por Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Dice toda la escritura, no dice parte de la escritura, o lo que me conviene, o lo que me gusta, no, toda la escritura, desde Bereshit, en un principio, hasta Amén, que dice el último versículo de Apocalipsis. Gracias, hermano. Hermana Margarita, por favor. Bueno, hermano, estamos hablando desde el principio del texto de memorizar, que primero vamos a ver si la persona que nos está hablando, o sea, Jesucristo, nos dice: si yo les estoy hablando de las cosas de Dios, hay que ver si la estoy hablando de mí mismo o realmente Dios es el que me está dando esto. Sí. Es bueno aprender, es bueno estudiar, es importante, dice nuestro Señor Jesucristo, retener lo bueno y desechar lo malo. Hay muchos libros, hay mucha cultura, pero yo vengo a aprender aquí. Supuestamente estamos en una escuela en la cual estamos dando opinión de lo que conocemos y lo que Dios nos ha dado enseñanza. Y aquí se nos está hablando de humildad, no de soberbia. Se nos está hablando de que aprendemos a escuchar. Tenemos un momento muy pequeño para esta escuela. No podemos darnos el lujo de dar enseñanzas, que eso se puede dar en otros horarios, con otra. Es bueno que tengamos información. Dice el texto: el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado son del Espíritu que dan vida. Y si sabemos, estamos conscientes,
Usted nos hablaba de los fariseos, ellos conocían mucho, eran de lo mejor, pero no hacían, eran unos eruditos en la palabra de Dios y sin embargo no actuaban como tal, no tenían el Espíritu de Dios porque no hacían lo que Dios nos manda hacer. Y muchas veces queremos componer las cosas en un minuto cuando tenemos otro tiempo para eso. Entonces yo creo que aquí tenemos que buscar qué vamos a aprender, qué es lo que Dios quiere de nosotros, que nos pongamos a leer, a investigar, a rebuscar para analizar, o quiere que aprendamos para ser mejores, para que nosotros demos algo bueno delante de Dios. ¿Y qué es lo bueno? El comportamiento, y no fijarnos en lo que van a hacer los demás, si los demás saben o no saben. Dios lo sabe, Él sabrá a quién va a corregir y a quién va a decir que está bien o está mal. Entonces, pues yo creo que tenemos que tener la humildad y actuar como tales. Muchas gracias, hermanita. Sí, efectivamente, hermanos, realmente el conocimiento es lo básico. Por eso decíamos, si yo no conozco, ¿cómo voy a poder hacer? Claro que tengo que conocer. Aquí la diferencia a lo mejor que tenemos es que Roberto quiere ver el conocimiento por el conocimiento, pero el versículo que leyó dice claramente cuál es el propósito de toda esa escritura. Dice que toda la escritura es inspirada, pero toda esa escritura tiene un propósito. Por eso siempre, aunque hablemos de conocimiento, de profecía, de historia, de lo que hablemos de la escritura, siempre al final tiene que haber un propósito superior. Nunca debe de ser el conocimiento por el conocimiento nada más. El conocimiento por sí mismo no es oro ni es plata, sino lo que hagamos con ese conocimiento. Y la clave está entre muchos pasajes que hay en uno que acabamos de escuchar. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. ¿Para qué me debe servir todo ese conocimiento que está allí? Pues para todo esto, no solamente para saber. Por eso es que siempre que estudiamos un tema, el que sea, vemos el conocimiento, las suertes, el calendario judío, lo que quieran que podamos ver dentro del tema, pero tiene que terminar en esto. ¿Cuál es el propósito de la escritura? Me detuve en el versículo 16, pero el 17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, el conocimiento por sí mismo no es el objetivo. El conocimiento es un medio, es el principio de todo. Y sí tenemos que saber y saber mucho. Por eso vamos a ver ahorita los pasajes donde dicen que tenemos que buscarlo como si fuera la plata. ¿Cómo busca la gente la plata? Pues, diligentemente dedica muchas horas de su vida para ganar dinero. Y dice, escudriñalo como a tesoros. Hay buscadores de tesoros que han perdido su vida en tratar de encontrar algo que es valioso. Dice, si es tú, dedícate a encontrar ese conocimiento. ¿Pero para qué? ¿Para tenerlo? No. Siempre debe haber un propósito del conocimiento que voy a adquirir. Y aquí nos dice que es para ser perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y es donde a veces tenemos desconfianza, de que una persona sepa mucho, pero no vemos su obra. Entonces decimos, bueno, ¿hasta qué punto lo que él sabe está bien? No alcanzo a ver en qué forma esta persona traduce su conocimiento en acciones que lo hagan un hombre perfecto, un hombre de buenas obras. Y nos da un poco de desconfianza decir, sí tendrá razón o no tendrá razón en lo que está diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acompañar el conocimiento que tengamos, sea mucho o sea poco, de obras. Ese es el propósito final. Por eso siempre, aunque hablemos de conocimiento, hay un para qué de ese conocimiento. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿De qué me va a servir? Por ejemplo, la profecía por lo menos me debe de servir para reforzar mi fe. Entonces ya no nada más es la profecía y saber los años y las personas, es también decir, con esto voy a tomarlo para reafirmar mi fe. Y ya se convirtió entonces en una de las cosas que a veces no quisieran ver. Es algo más que el conocimiento. Siempre hay un objetivo por el cual nuestro Dios puso efectivamente cada palabra y cada versículo en ese lugar para nuestro crecimiento como seres humanos. Mi hermana Andrea y mi hermana Eva, por favor. Bueno, la verdad, en la Biblia hay muchos temas a veces complicados de entender y yo pienso que
parte de la función de ustedes es ayudarnos en comprender y escudriñar todas esas enseñanzas. Pero a veces yo pienso que aquí hay gente y hermanos que saben mucho, pero no lo aplican, no lo llevan en su vida. Y eso es como que a veces, lo acaba de decir, o sea, yo a veces tengo que predicar con el ejemplo. Y si tú quieres enseñar algo, tienes que tú primero hacerlo para que la gente lo vea y aprenda. Hay un texto que a mí siempre me ha dejado muy marcada, porque hay mucha gente aquí de todo tipo, que estudió, que tuvo la oportunidad de estudiar, de una carrera, que siga estudiando. Hay gente hermanos que pues la verdad tienen ese don para entender las cosas. Y dice 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas, ¿a qué se refiere? Y angélicas, y no tengo caridad, nada soy. Y muchos de aquí pensamos que porque sabemos, ya ese es el punto. El que querer explicar cómo debe de ser, pero si no lo hago con amor, no lo hago con esa humildad, esto no va a funcionar y la gente lejos de aprender se va a alejar. El versículo 2 creo que lo especifica un poco más. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspase los montes y no tengo caridad, lo vuelve a confirmar, nada soy. Entonces yo creo que sí el amor es importante para poder entender todo lo que nos enseña la Biblia, desde historia, profecía, todo. No nada más es ya sé, y como yo ya sé, entonces sí estoy bien. Yo creo que como decían, hay que saber a veces el aceptar cuando nuestras ideas creemos que son las correctas. Y si tenemos el tino de decir sí es correcto, hay momentos, también la Biblia dice, hay tiempos para todo. Entonces yo creo que hay un tiempo, un lugar. La misma iglesia tiene sus lugares y días para escudriñar la palabra, para que el día sábado se reafirme y no se haga el sábado todo. El sábado es para aprender y poder entender, no para querer enseñar lo que en un día quieren que se entienda, o meses o años. Entonces es importante eso. Sí, muchas gracias. Fíjense, hermanos, ahorita que dice mi hermana Andrea eso, el apóstol Pablo dice que hay algunos que ya deberían de ser maestros, deberían de estar enseñando, porque es más sencillo parecer alumno y querer enseñar y decir lo que uno quiera y tomar la actitud que uno quiera, a ponerse acá de este lado y tener que ser paciente y todo lo demás, hermanos, no es tan sencillo. Entonces, tomen en cuenta quienes tienen ya la formación para que ya sean maestros, entren al ministerio y por supuesto compartir todo lo que saben. El conocimiento hay que compartirlo. Uno de los muchos propósitos que tiene el conocimiento es poderlo compartir. Entonces, ya tómense esa tarea de decir, ya debo ser maestro a las alturas en las que estoy, con el conocimiento que tengo, ya debería de entrar al ministerio y participar con los obreros. Es como decía hermana Andrea, hay foros para todo. Quiero yo cambiar la doctrina, creo que está mal porque no debe de ser así. Hay un foro y es el ministerio. Y hay un lugar que se llama, es el concilio, ahí nos reunimos y lo platicamos y si es como dijo Roberto, efectivamente, si algo está mal hay que corregirlo. Eso lo dijimos antes del concilio y así tiene que ser, pero hay foros para todo. Y este es el foro de la escuela sabática, vamos a limitarnos un poquito a eso. Hermana Eva, por favor. Hermano, sí estoy de acuerdo con la hermana Andrea, que debemos no tener solamente la doctrina, porque la doctrina es perfecta. Sí. El problema es en nosotros, como dice ella, decimos pero no hacemos, porque tenemos muchas cosas que no hacemos y que en la palabra de Dios está. Y eso sería bueno que dieran un tema. Y hay veces me confundo mucho porque no sé hasta dónde o quién tiene la culpa, si los que están arriba que no ponen un orden o los de abajo que no obedecemos aún sabiendo las cosas. Cuando uno opina algo, siempre es lo mismo, y estoy de acuerdo con Roberto también, siempre es lo mismo decir, primero fíjate en tu viga y luego a los demás. O sea, sí está bien, pero hasta dónde también hay un tope, ¿no? Porque yo, por ejemplo, sí me preocupa que estamos en los últimos tiempos y ya no podemos jugar a ser cristianos. O somos o no somos. No hay amor. Bueno, mire, ya mejor no digo nada. Sí hay amor, sí hay amor. Pero dice Dios que el que sea santo, me va a servir. Y la santidad es espíritu, es alma y es cuerpo. Sí. Ya saben a lo que me refiero. Entonces,
Otra cosa que le quería preguntar, aquí en el ministerio, ¿ustedes tienen la Biblia, la Torá o, no sé, la Biblia hebrea? Se supone que somos israelitas y que nuestra doctrina es de Israel. Entonces, para no andar viendo tanto en internet, ni en una versión, ni en otra versión, yo creo que lo más seguro es la Biblia los originales, porque aquí como decía Roberto, en el Nuevo Testamento en griego también. Cuando estudian, de ahí ven, o es que nunca he visto aquí que la tengan. ¿Sí la tiene? Sí, claro, hermana Eva, por supuesto. Sí, muchas gracias por la participación. Sí, hermanos, definitivamente es una responsabilidad compartida, hermana Eva. Todos somos responsables de lo que sucede y lo que nos sucede. Entonces, por lo que aquí el tema que estamos viendo es el conocimiento, hermanos. Está bien el conocimiento. Eso es, por supuesto que está bien, lo que debemos buscar y encontrar, pero lo único que estamos diciendo es que no debe ser el objetivo final. El conocimiento solamente es la base para a partir de ahí construirnos como personas perfectas. Por eso, mi hermana Eva, es que dicen que no debo de ver lo mío primero y lo demás después. Pues es que lo dijo Jesús y lo dijo para eso mismo, para podernos construir de aquí hacia afuera. Lógicamente, cuando yo ya me construí, tengo más posibilidades de ayudar a los demás. Pero una persona enferma difícilmente puede ayudar a otra persona enferma. Ese es nada más el tema. ¿Podemos corregir a los demás? Claro que lo podemos hacer, pero una persona espiritual lo hace de una manera tal que restaura al que está mal. No lo apalea, no le da unos golpes, no lo humilla, no lo hace sentir que está mal, lo ayuda a crecer. Entonces, tenemos que vernos por los otros, sí, pero tenemos que verlo con ese aspecto positivo. Cuando yo ya crecí espiritualmente, lo puedo hacer así. Cuando soy pequeño espiritualmente, no, porque yo primero debo de crecer. Por eso que decimos, hay un proceso. Y sí, hermana Eva, sí hay amor. Yo se lo puedo decir porque lo he experimentado y recibido de muchos hermanos. A lo mejor que nos falta algunas formas de demostrarlo, que a veces nos falta algunos temas crecer, como la hospitalidad, por ejemplo. Eso es cierto, son tareas pendientes que tenemos que crecer y las hemos dicho, pero luego volvemos al otro punto, ¿no? El que dice, ya no hablen de esas cosas, ya queremos saber aquí, a ver otros temas diferentes. Dice el apóstol Pablo, estamos hablando de leche espiritual, el amor entre unos y otros. Y no acabamos de asimilar a veces la leche espiritual y ya queremos tomar vianda firme. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Pues tenemos que ser primero tolerantes y saber que todos somos diferentes. Aquí hay niños en Cristo que están empezando a crecer. No quisiera poner nombres, pero hermanos que tienen 1 año en el Evangelio, 2 años en el Evangelio, 3 años, 20 años, como dije hace rato, que ya deberían de ser maestros. Ya deben de estar enseñando en este lugar lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Que debemos estar discutiendo esos temas que pueden ser muy difíciles, como lo de la bestia o las suertes, en un concilio, no en las bancas. Entonces, mis hermanos, pero todo eso tenemos que tratar de trabajarlo en conjunto, porque no podemos aislar a ninguno. Tenemos que todos ser más comprensivos y ser pacientes y pues aceptar que la iglesia es diversa y que es un cuerpo con miembros todos distintos. Pero coincidimos en algo, que es la escuela de esta mañana, que tenemos que conocer más de las Escrituras, no hay duda. Y sí, hermana Eva, los originales, por supuesto que los tenemos que consultar. Entonces, eso nos ayuda siempre a tener una mejor comprensión de la palabra de nuestro Dios, sin duda alguna. Bien, los párrafos, mis hermanos, por favor. Hermano Israel y mi hermana Gaby. Hermano Israel, 2 párrafos, y si quiere opinar, también ahí puede hacerlo. El primer párrafo dice así: referente a nuestro versículo de memoria, hay otra versión que dice: si alguno desea hacer su voluntad, conocerá de la enseñanza. Creemos que todo aquel que tiene un sincero deseo de conocer la voluntad de Dios, que comprende las doctrinas contenidas en el Evangelio de Jesús, podrá ciertamente saber en qué consiste esta. No solo puede conocer la verdad de la voluntad de Dios, sino que este deseo le hará buscarla hasta que la halle. El consejo de Pablo a Timoteo es igualmente útil para nosotros. Le instruye a que estudie para presentarse aprobado delante de Dios. Así Timoteo pudo trazar correctamente la palabra de verdad. Dudamos que haya personas ahora dispuestas a estudiar lo suficiente para poder hallar la verdad de la palabra de Dios. Mucha gente cree lo que cree, no porque haya estudiado, sino porque lo ha heredado de sus progenitores, siendo miembros de diferentes grupos religiosos.
Esto no es en todos los casos, pero en su mayoría esta es la verdad sobre el particular. El Maestro Jesús decía: buscad la verdad y la verdad os hará libres, pero la verdad se busca en el conocimiento. Cuando nosotros, bueno, en el caso mío, yo nací en el Evangelio, yo nací en esta iglesia, siempre me dijeron mis padres: no te quedes con lo que te enseñamos, tienes que ir más allá, tienes que estudiar. Posteriormente hice una carrera profesional en la que también me aprendí a investigar acerca de las bases y raíces principales que son la base de mi profesión. Cuando lo aplico en la iglesia me doy cuenta que es verdad. Para afirmar mi fe tuve que buscar otros medios históricos, sociológicos, políticos, de toda índole para poder afianzar. ¿Qué relación tiene mi fe con lo que estaba sucediendo en el siglo I, siglo II, hasta la Edad Media y hasta hoy? ¿Qué relación tienen los bombazos que están echando ahorita con lo que dice la Biblia? Mucho, pero tuve que leer, tuve que prepararme y ciertamente, como dice la hermana, humildemente no tratar de sobreponer mi conocimiento ante el poco conocimiento que otros hermanos que están empezando. Eso sí es verdad. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno para que nosotros veamos esto que estoy hablando, que debemos prepararnos leyendo otras cosas propias de nuestra fe. Dicen siempre los predicadores, otros, no los de aquí, ¿sí? De otras localidades: ustedes deberían de ser como los de Berea, porque los de Berea iban a ver si las cosas eran así y estudiaban, dando a entender de que no como otros que no leen. No, hermanos, cuando vamos a la historia vemos que los de Berea era una población rica de dinero, que podían y tener acceso a los rollos que costaban mucho, y hasta la fecha cuesta mucho dinero comprar un rollo en hebreo. Actualmente están en un precio aproximadamente de $5,000, $6,000, ¿sí? Imagínense en ese tiempo. Israel de ese tiempo era muy pobre, estaban invadidos por los romanos, eran muy pobres, el 90% era ignorante, no sabía leer ni escribir. Entonces no se trataba de que fueran faltos de fe, se trataba de que no tenían preparación por la subyugación que tenía el pueblo, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando un pueblo está subyugado es un pueblo pobre en todos los sentidos. Entonces se debía que esos de Berea tenían las posibilidades económicas de tener rollos propios y leer en esos rollos todo lo que la Torá decía, ¿verdad? Y no era la iglesia de Berea, era el primer siglo, hermanos, no había iglesia, era la congregación que seguían al Maestro Jesús, ¿verdad? Que todavía no había una iglesia así establecida como ahora. El concepto de iglesia aparece posteriormente, pero bueno, ese es el concepto, entre otros ejemplos que yo les puedo dar en hebraísmos y en costumbres y todo que se aplican en la Biblia y que a veces no los aplicamos como son porque los ignoramos, y por eso es interesante saberlo. Y no quiero decir con esto que ya debido a eso el hermano Israel Espinosa y el grupo que le simpatice nos vamos a ir a formar otra congregación. No, hermanos, eso no es así, eso es tonto. Jesús no vino a formar iglesias, ni comunidades, ni ninguna otra denominación. La iglesia de Dios ya está desde el principio, señalada desde el principio de los tiempos. Entonces no tenemos por qué inventar otra religión ni otra congregación. Muy pero bien. es importante saber. Sí, gracias, hermano Israel. Sí, por supuesto, mis hermanos. Nada más hay una pregunta que me hace reflexionar siempre en estas situaciones. El Papa Francisco, su nombre es Jorge Mario Bergoglio, es un sacerdote jesuita. Ellos son una orden de monjes católicos o sacerdotes católicos que saben muchísimo de la Escritura. Saben muchísimo, probablemente saben más que cualquiera de nosotros, saben demasiado. Y la pregunta es: ¿por qué ellos no guardan el sábado? ¿Por qué ellos sí comen carnes inmundas? ¿Es falta de conocimiento? ¿O es lo que se hace con el conocimiento que se tiene? Por eso decimos, el conocimiento está bien, no puede estar mal. Hermano, dice la autodidacta, claro, todos en sus casas deben de tener un tiempo para leer, no solamente las escrituras, historia, lo que les enriquezca para la mejor comprensión, pero al final de lo que ustedes me digan, siempre va a ser qué hacemos con eso que aprendimos. Siempre va a ser ese el final de todo. El saber por el saber no es lo que necesitamos, sino cuando yo conocí algo,
ponerlo por obra. Eso es lo que me va a hacer crecer como ser humano. Pero, por eso repito, para que no se malinterprete, no está peleado con el conocimiento. Empezamos por conocer. Si no conocemos, ¿cómo vamos a poder guardar? Lógicamente necesitamos conocer y para eso hay que estudiar y estudiar mucho, siempre. Bien, siguientes párrafos, por favor, mi hermana Gaby va a leer y después aquí mi hermana Rosy también, por favor. 2 párrafos, por favor, hermana Gaby. Una cosa que impide a que algunos conozcan la verdad es el temor de pensar que sí la hallaron. No tendrían la capacidad de cambiar de opinión y de desistir de su conducta, creencias y modo de vivir, pues muchos piensan que los que hacen no va en contra de la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Juan 3, 19 y 20. En las parábolas que Jesús expresó en Mateo 13, 44 al 46, notamos que conocer la voluntad de Dios es algo que necesita ser investigado. El oro no está a ras de piso, debemos de excavar hasta hallar el preciado metal. Esto necesita tiempo y esfuerzo, se necesita ser observado y evaluado. Así podremos conocer la voluntad de Dios. Nuestro escudriñamiento debe ser acompañado de la oración, pues Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente. Dios siempre ayuda a todos los que son sinceros en sus propósitos. Amén. Hermano, yo creo que me quedo con el texto de 2 de Timoteo 3, que usted comentaba. Yo creo que sí es muy importante, por supuesto, apoyo también el comentario, me gustó de que es importante estudiar la palabra de Dios. Sí. Yo creo que en el caso de Roberto me gustó, creo que es muy bueno, porque como dice aquí, a veces dice que es útil para enseñar. Sí. Y dice, y coma, ¿no? Dice, coma. Y para redarguir. Y luego, para corregir, para instituir en justicia. Entonces, sí. Todo, claro, todo eso nos va, por supuesto, nos lleva a ser personas mejores en todo lo que hagamos. Entonces, yo creo que todos tienen todos tienen una parte de razón. Y qué bueno que en las bancas, hermano, existan personas que estudien mucho y que nos estimulen a otros a también investigar, como dice el hermano Israel. Me gusta ese comentario que no es que nada más nuestros padres nos los enseñaron y con eso nos quedamos. Qué bueno que podamos seguir investigando más. Gracias. Muy bien. Sí, hermanos, como dice hermana Gaby, pero ¿para qué vamos a ocupar ese conocimiento? Tiene que haber un propósito. Siempre tenemos que ocupar el conocimiento para un crecimiento personal y después para el crecimiento de la congregación, por supuesto, que se convierta en buenas obras todo lo que nosotros aprendemos. Siguientes párrafos, por favor, mis hermanos. Mi hermana Rosy, por favor. Los siguientes 2 párrafos y las preguntas. Antes de conocer la verdad, el hombre debe reconocer su valor y para qué nos sirve. Jesús dijo, la verdad os libertará. Juan 8:32, ¿de qué? De la mentira, del pecado, de la ignorancia. Y el valor de la verdad se da porque viene de Dios. Es por eso que se dice, así ha dicho el Señor Jehová, o está escrito. Toda doctrina debe ser sometida a las Sagradas Escrituras y aprobada por la Biblia. Si soporta la prueba, es porque está sustentada y debe ser considerada una verdad. Y es buena. Un estudio superficial de la Biblia no es suficiente. Debemos profundizar, ya que es de vital importancia, ya que se trata de la vida eterna de cada uno. Dios nos ayuda a conocer su voluntad y a crecer en el conocimiento de su gracia, para que asimismo podamos agradar a Dios y que su Espíritu Santo nos inspire con un profundo amor hacia la verdad pura de las Sagradas Escrituras. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús
que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. Primera de Tesalonicenses 4:1. Amén. Gracias, hermana Rosy. Entonces, hermanos, al final de cuentas, el versículo de Pablo a Tesalonicenses lo dice claramente. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo. ¿Cuál es el propósito de todo lo que podamos conocer en la Biblia? ¿Cuál es el propósito? Exactamente. Tenemos que andar significa comportarnos, que todo lo que hacemos, por supuesto, aquí en la casa de oración, porque es la casa de Dios, hay que tener respeto por los hermanos. Después, en la calle, con los vecinos, en nuestra casa, con la familia, en donde trabajamos, en la escuela, siempre debemos de saber cómo comportarnos, cómo andar. Ese es el propósito de todo el conocimiento que podamos acumular, saber cómo andar para entonces agradar a nuestro Dios. Por eso les ponía un ejemplo muy fácil, el del Papa de la Iglesia Católica. ¿Ustedes creen que no sabe más que muchos de nosotros? ¿Pero creen que hace más que muchos de nosotros? Difícilmente. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es lo que se hace con el conocimiento. Es lo que hacemos con lo que sabemos. Por supuesto, hermana Gaby, tenemos que aprender más. Yo ahorita que mi hermana Gaby hace ese comentario, yo espero que se traduzca en una acción, ¿verdad? Que haya más investigadores en la iglesia que nos ayuden a comprender mejor. Y es cierto lo que dice también, el hecho de que haya hermanos con tanto conocimiento. Está Roberto, está el hermano Israel, hay algunos, no quiero decir para no discriminar a nadie, otros hermanos que saben mucho y se levantan y opinan, y eso nos lleva a enriquecer no solamente a la iglesia, sino el mismo ministerio, que también tenemos que prepararnos de una manera adecuada para poder atender esas necesidades espirituales. Es una palanca de crecimiento en cuanto al conocimiento, pero al final de cuentas no vamos a cambiar algo, y es que el conocimiento me debe de servir para ser una mejor persona. Si no, no sirvió para nada. Y ya les puse un ejemplo con nombre y apellido, de una persona que sabe muchísimo, pero no lo ocupa para ponerlo por obra. Entonces decimos, que no me pase a mí, que no me pase a mí. Yo quiero saber para poder hacer. Esa debe ser mi premisa. Pregunta número 1, ¿qué nos dice Pablo para que echemos de nosotros? Según Romanos 13:12, para quienes hicieron su tarea en casa, mis hermanos, pues dice que las obras de las tinieblas, las obras de oscuridad, lo que está mal, y por qué no, por supuesto, la ignorancia, ¿verdad? Hablando del conocimiento, no podemos ser ignorantes, tenemos que prepararnos en la Escritura. ¿A qué arma se refiere? Claro, vamos a ver Efesios, hermanos. Fíjense que hay un versículo en Efesios que ustedes conocen muy bien y que nos ayuda con este tema en particular. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, y dice el versículo 11 en adelante. ¿Ya están ahí, verdad, hermanos? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Ya, hermanos, que hemos platicado sobre este tema también y hemos dicho, ¿quién es el enemigo realmente? ¿Es el Papa Francisco? ¿Es la Iglesia Católica? ¿Esos son los testigos de Jehová? ¿Esos son nuestros enemigos, hermanos? No. Nuestro enemigo no tiene cuerpo y sin embargo nos daña. Entonces dice el apóstol Pablo, para que no nos dañe el enemigo, porque es un ser muy poderoso, tenemos que estar cubiertos con una especie de armadura que lógicamente no es material, pero sí está compuesta de varios elementos que tenemos que tener y que tenemos que buscar. Y aquí los va a describir para que no nos quede la duda de con qué me cubro, porque a lo mejor lo fácil sería decir, pues con la palabra de Dios, ¿no? Ah, muy bien, pero la palabra de Dios es rica, entonces el apóstol Pablo nos va a decir claramente qué parte es la que necesitamos para podernos defender de ese enemigo.
Y dice el versículo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Y en ese sentido es que yo, hermanos, se los digo delante de Dios, sí comprendo a mis hermanos que les gusta mucho el conocimiento. Creo que esa parte es la que les preocupa más a ellos. Y está bien, porque si yo no conozco, ¿cómo voy a encontrar la verdad? No se puede. Nuestra primera base, nuestra primera premisa es: hay que conocer. Por eso los proverbios dicen que el conocimiento tenemos que buscarlo como a la plata y tenemos que escudriñarlo como si fueran tesoros, lo más valioso que hay. Pero eso es lo primero, conocerlo para saber cuál es la verdad. Decían, ¿cuál es la verdad? Dice, tu palabra es la verdad, la palabra de nuestro Dios. Entonces comenzamos por eso, hay que conocer. Después, ¿qué hacemos con eso? Dice, ahora te vas a vestir de justicia. Ya tengo la verdad, me gusta escudriñar, encontré qué es lo que se debe de hacer. Ahora, ¿qué haces con eso? Lo empiezas a practicar. ¿Y cómo van a ser tus obras? Justas. Entonces te puedes vestir de justicia una vez que ya conoces. Ya conozco, ahora obro y tengo justicia. Y luego sigue diciendo, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Ya conocí, ya lo estoy haciendo. ¿Qué me falta después de eso? No cantamos, bueno, hay uno que cantamos mucho, y cantamos más bien, cuando vienen los obreros al concilio, que cita al profeta Isaías, y que dice, mira qué hermosos son los pies, ¿de quién? De los que anuncian la paz, el evangelio, las buenas noticias de nuestro Dios, su palabra. Entonces voy a repetir la secuencia. Punto número 1, la verdad. Tengo que conocer para encontrar la verdad. Punto número 2, obro la verdad y entonces mis obras son de justicia. Ya voy muy bien, conozco y hago, pero todavía hay un paso más que dar. ¿Cuál es este siguiente paso? En mis pies el apresto del evangelio. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar a compartir con los demás lo que me está sirviendo a mí, lo que me está construyendo como ser humano. Tengo que empezar a compartirlo. Y luego dice, sobre todo, tomando el escudo de la fe. ¿Para qué me sirve la fe? ¿Para qué me va a hacer falta la fe en los momentos difíciles? Porque aquí dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Saben ustedes, hermanos, que las personas que más obran lo bueno y que más comparten con los demás son las que más sufren? ¿Por qué creen? Hay un hermano que nos decía, exactamente, hay un hermano que nos decía, ¿ustedes a quién creen que le tiren piedras? ¿Al árbol que produce frutos o al que no produce frutos? Al que produce frutos, lógicamente. ¿A quién creen que nuestro enemigo le va a atacar con dardos de fuego? ¿Al que hace y quiere compartir o al que nada más hace pero sabe pero no hace, o sabe y hace pero no comparte? ¿A quién creen que va a querer atacar? Al que sabe, hace y comparte, lógicamente. Entonces, ¿qué hace falta cuando yo digo, hermano, pero yo soy esa persona? Yo estudio las escrituras y conozco, yo lo pongo por obra y hasta lo comparto con los demás y mire cómo me va de mal. ¿Qué le hace falta a esta persona para poder resistir los dardos del maligno? Fe. Entonces necesitamos la fe para protegernos del maligno que nos dice que no es cierto, mira cómo te maltrato. ¿Tú crees que lo que haces está bien? Si estuvieras bien, te iría bien. Hace falta también la fe para defenderse de los dardos del maligno. Y finalmente dice, y ahora toma el yelmo de salvación y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú logras con la fe resistir al maligno y seguir trabajando para el Padre, entonces, ¿qué te espera? La salvación. Ya, no hay más que hacer. Lograste sobreponerte a todo, te espera la salvación. ¿Y con qué pudimos lograr todo esto? Pues muy sencillo, con lo que ustedes dijeron desde el principio. Y la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de nuestro Dios. Si no tuviéramos la espada del Espíritu, nada de lo que hemos estado diciendo podríamos hacer. Entonces, mis hermanos, teniendo claro todo esto, reiteramos y confirmamos lo que dijimos al principio. Entonces comenzamos por tener que estudiar más.
Ese va a ser el principio básico. ¿Cuál es la primera acción que vamos a tomar a partir de este trimestre, de acuerdo a lo que nos ponen los hermanos? Lo primero que tenemos que decir es que necesitamos estudiar más. Vamos a partir de ahí. ¿Se acuerdan cómo se llama el trimestre? Acciones que edifican. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar por estudiar más. Todos. Algunos ya estudian mucho, que bueno, los que nos falta, tenemos que hacerlo. Pregunta número 2. ¿Qué nos indican los siguientes versículos concerniente a lo que debemos hacer para conocer la verdad y la sabiduría? Pues es lo que hemos estado repitiendo, que tenemos que buscarlo como si fuera lo más valioso. ¿Y saben por qué? Pues porque es lo más valioso, hermanos. Decía el Señor Jesucristo, el reino de los cielos es como una perla muy preciosa, que aquel que anda buscando las perlas más bonitas, cuando la encuentra, deja todo lo que tiene por adquirir esa preciosa perla. Entonces, ¿qué decimos? Que hay que buscarla, la verdad y la sabiduría, como si fuera un tesoro. ¿Cómo les dijo Jesús a ciertos judíos que podían conocer la verdad? Aquí lo que dice el versículo es que hay que permanecer en ella. Que una vez que encontramos la verdad, ahora hay que luchar por permanecer. Por eso dijimos, y si Satanás me ataca para que yo deje la fe, digo, no, es que no puede ser, aquí hay cosas que están mal y mejor me voy. La fe. Mi fe tiene que ser fuerte para soportar cualquier prueba del maligno. Luego la pregunta 4. Si es que vamos a conocer la voluntad de Dios, ¿en qué forma tan sublime debemos estimarla? Dice Job que así como si fuera nuestra comida. ¿Cuánto tiempo se pueden quedar ustedes sin comer, hermanos? ¿Medio día? ¿Lo más, un poco más de esfuerzo? ¿Un día? ¿2 días? ¿Han hecho la prueba ya 2 días? Bueno, ahora háganla 3. Hermana Lupita, 40 días, ¿quién podría? Nadie. Pero de nosotros, por lo menos yo no podría 40 días. Dice Job que la palabra de Dios es como la comida. ¿Cuántas veces creen que comería Job al día? Pues yo diría que unas 3, ¿verdad? Pero ya la gente dice ahora que no, que deben ser creo que 5 comidas al día. Bueno, pues dice la Escritura, si la palabra de nuestro Dios fuera para nosotros como lo es para nosotros nuestro alimento, imagínense, hermanos, a cada rato ya es la hora, ya es mediodía, otro poquito, y me pongo a estudiar un poco más. Y en la noche antes de dormir, no, pues ya tiene apetito espiritual mi alma. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a ir a la cama sin alimentarme espiritualmente. Otro. Y me levanto y ya estoy pensando, ¿y qué me le voy a meter a mi hombre espiritual? ¿Verdad? Por eso dice Job, como a la comida estimaba es algo sin lo cual no se puede vivir. Siguiente pregunta. Siendo que el ministerio de su voluntad es revelado para ser adoptados por medio de Cristo, hablando del misterio de la incorporación de los gentiles, ¿cuál es su voluntad hacia nosotros según Efesios 5, 1 y 2 y Efesios 4, 1 al 3? La voluntad de Dios, hermanos, según el apóstol Pablo a los Efesios, es que andemos en amor, que seamos imitadores de Dios, que seamos imitadores de Cristo. Por eso decimos, ¿para qué queremos el conocimiento? Porque, primera pregunta, ¿queremos el conocimiento, hermanos? Sí lo queremos, pero ¿para qué? Para ponerlo por obra, para andar como el Señor Jesucristo, para parecernos un poquito a nuestro Dios, así como cuando fuimos creados al principio, recuperar esa imagen que hemos perdido de Él a través del pecado. Siguiente pregunta. Explique o dé razones de las palabras de Pablo en 2 Timoteo 3:7 y en Timoteo 4, 3 y 4. El apóstol Pablo, hermanos, tenía convivencia con mucha gente que también sabía, pero que usaba el conocimiento para fines distintos. Incluso dice el apóstol Pablo, aquellos que ya de tanto tiempo deberían de ser maestros, pero no lo están haciendo. En lugar de ello, pues tienen actitudes incorrectas, resisten la autoridad, etc. Lean los pasajes en su casa para que lo puedan revisar el punto. Y mis hermanos, el punto que estamos diciendo al final de cuentas es que lo que el apóstol Pablo quiere es que los que tenemos el conocimiento lo podamos poner en práctica y entonces podamos compartirlo a los demás. Es el proceso que debemos de seguir. Hermano Richard, conocemos, actuamos y luego hay que compartir. No nos quedamos con esa perla preciosa, sino que la compartimos. Siguiente pregunta. ¿Enseñó Moisés o indicó que la voluntad de Dios era dificultosa para obtenerse?
Hay una explicación en el Nuevo Testamento de este mismo pasaje. Dice, porque cerca está la palabra. ¿En dónde está? En tu boca y en tu corazón. Dice, yo iba a ser así, pero mi hermana Elizabeth me enseñó acá. Eso por supuesto que es simbólico el corazón. ¿Qué es lo que quiere decir con estas palabras? El profeta, el gran profeta Moisés, está diciendo cuando tú hablas, cuando tú piensas, ahí está la palabra. Entonces nada más hay que ponerla ¿en dónde? Si la tengo ya en mi boca y en mi corazón, ¿dónde hay que ponerla? Ahora en las manos, en los pies, en todo lo que hacemos. Exactamente. Pregunta 8. ¿De qué dependió el éxito de Josué? Hermanos, primero, antes de preguntar eso, ¿tuvo éxito Josué en lo que hizo? ¿Conquistó la tierra aunque había gigantes ahí? ¿Y cómo lo logró? Exactamente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente porque yo voy a hacer contigo en cualquier cosa que hicieras. Entonces, mis hermanos, lo que conozcamos, lo haremos y Dios nos va a prosperar en lo que quiera que hagamos, por difícil que sea. Que Dios los bendiga, paz a vosotros. Que Dios bendiga su palabra y a nuestro hermano diácono Armando González por la explicación de esta mañana de la lección de este día. Bueno, ya como bien nos ha explicado nuestro hermano Armando, ya sabemos cuál es la voluntad de nuestro Dios. Ya más depende de cada uno de nosotros.